esta villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar. En Siente de Asturias, hoy estamos con Jani, con quien vamos a charlar de les verbenes, concursos, festivales que se celebraban en su época. Hola, buenas tardes. Desde Siente de Asturias, hoy vamos a hablar con Jani Santos, un paisano asturiano. Y vamos a hablar de un tema que no es que esté de moda, pero siempre estuvo latente en la ciudad de Gijón. Los emprendedores del ocio. La cantidad de gente que siempre organizó cosas relacionadas con el ocio y con el pasarlo bien. ¿Qué tal, Jani? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece si hablamos un poco de ese ocio tan guapo que siempre hubo en Gijón? Empezamos, si quieres. Como decíamos, los emprendedores en Gijón, en temas del ocio, siempre fueron muy importantes. ¿Qué recuerdes de aquella época dorada del Festival de la Costa Verde, de les verbenes? Cuando empezó el Festival de la Costa Verde en Gijón, yo era un crío, tenía 15 años, pero ese recuerdo siempre te queda. La pena es que solo fueron 3 años. El motivo por lo que dejó vamos, es algo que yo tampoco entendí nunca, porque había sido bastante famoso, tenía bastante fuerza aquí en Gijón, aunque yo era joven, pero ya nos llamaba la atención. Hubo canciones muy bonitas que además triunfaron en España, no solo en Gijón. Sí, bueno, llegó a participar Miguel Ríos, sí, María Dolores Pradera, el dúo dinámico, no cantando ellos, sino No, que, sí, aportaron una canción cantada por otros, ¿no? Sí, famoso. Sí, pero bueno, sí conocerás les verbenes que se hacían, ¿no? Hombre, que se organizaban, ¿eh? Con eso, sobre todo por el verano, era algo maravilloso. Había varios, pero a mí el que más me impresionó siempre, además estaba muy céntrico, eran los jardines del Parque Gijonés. Eran una verdadera preciosidad. El estar ahí adentro disfrutando de la música, fueron los primeros que empezaron a traer atracciones, como Rafael y demás, aquí a Gijón. Y además había 2 cosas que hacían al año, y eran el farolillo, que era sobre todo, a mí me emociona todavía porque yo soy muy tanguista. Entonces, cuando se encendían los farolillos, que eran farolillos como de juguete de los niños, de colores, que se encendían, había un fotógrafo bastante conocido en Gijón y cantaba un tango a mediodía. El fotógrafo Vega sería. Vega no, parece que tenía un nombre compuesto. Vega cantaba un tango siempre en los verbenes del jardín. Pues sería eso entonces, sí, lo de Vega sí me suena. Y luego había otro también muy importante, que aquello era un espectáculo, que era el vestido de papel, que era una presentación. Era un concurso, ¿no? De diseño de vestidos hechos con exclusivamente papel. de papel. Ahí no había trucos de que pudiera llevar otra cosa, no, tenía que ser... Sí, yo no lo conocí, pero sí vi fotos y había auténticas obras de arte. Muy guapo. Obras de arte había, sí. Luego empezaron a venir ya bailes más modernos, como fue el jardín. Antiguamente también estaba el Soñopar, el Jayala y el Rosales, que fue donde yo aprendí a bailar, precisamente en esos bailes. Y Las Delicias llegó a ser baile, ¿no? ¿El qué? Las Delicias. Sí, luego Las Delicias, yo recuerdo cuando era eso, cuando era de la que se aprendía. Mi cuadrilla, marchábamos con 15, 16 años, a paso mío. Entonces, hacíamos la primera parada en Las Delicias, que era para gente joven. A partir de las 7 y algo, entonces subíamos para el jardín. O sea, que matábamos 2 pájaros de un tiro. Sí, no, había el ambiente que había en Gijón. Bailón no era... Otra zona emblemática de Gijón, que yo creo que se perdió mucho, y una pena, era la calle Corrida.
Bueno. donde íbamos ahí a pasear, a hacernos los vistos y a ver Sí, también. más que nada, yo recuerdo que efectivamente era desde el muelle a la Plaza 6 de Agosto. Era un paseo continuo, pero claro, era con gente muy joven, con, yo te digo, 14, 15 años. Y entonces era una época en que lo que hacías era refrescar, mira, a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra. Éramos niños en realidad, pero que ya empezábamos a querer destacar en el sentido del amor, por llamarlo de alguna forma barata. Y otro tema también y es interesante por la cantidad, y es, para una ciudad como Gijón, la cantidad de cines que siempre hubo. Ahora no, porque ahora hay una pena, hay 4 contados. Pero siempre Gijón se destacó por la cantidad de cines que siempre tuvo. Mira, yo recuerdo en Gijón que en un diámetro de 300 metros había, te voy a nombrar los que yo me recuerdo. Estaba el Robledo, el María Cristina, el Roma, el Hernán Cortés, el Arango, el Albéniz, el Jovellanos, el Goya. Fíjate los que te dije, en 300 metros. Luego estaba la avenida, si quieres un poco más, que estaba, seguía estando en el centro de Gijón. Luego en cada barrio había un cine, en la Calzada había uno, en el Natavio otro, en la Camocha otro, en Pumarín, el cine Pumarín, que además tengo un buen recuerdo porque me tocó instalarlo a mí en parte eléctrica. Y luego hubo otro, donde el Mercado San Agustín, que era el Ideal, que también me tocó trabajar en él e instalarlo. Luego el más, diríamos, bueno, claro, el más nombre era el Cine de los Campos, porque era el más antiguo. El Cine de los Campos, en la parte de arriba, cuando se empezó a llamar a los cines, la parte de General, Gallinero, por causa de los campos, es que el Cine de los Campos antiguamente había sido una especie de circo. Hace muchos años, yo eso ya no lo conocí, sino que por oír a mis abuelos y a mi padre contarme de ello, puesto que además mi padre vivía al lado. Y lo de arriba, que es lo que llamamos el gallinero, pues era como en los circos, no eran ni bancos, eran corridos de madera. Los butaques estaban en el entresuelo y abajo, en butacas, ¿no? Y era un cine espectacular. Había un día a la semana que llamábamos familiar, que era más barato. Ese día las localidades estaba lleno, sobre todo los chavales que no teníamos muchas posibilidades, era el día que íbamos. Sí, si no recuerdo mal, la zona esa era banco corrido, ¿no? Sí, es. No era en butaques, era banco corrido. No, y no era ni banco, eran grandes de madera. Sí. Grandes de madera. Y ahí fue la primera pantalla que pasó de ser cuadrada a rectangular en Asturias, en ese cine. Y pues, ya que hubo un coste, y entonces subieron el precio de las localidades. Y recuerdo precisamente porque la vi en una película que a mí siempre me llamaron mucho la atención, la de los juicios, y era Testigo de Carro, Testigo de Carro, de Irone, que decía una amiga que tenía yo en Polasiero, que decía Tirón el Prove, Tyrone Power. Y Marlene Dietrich. Sí. Marlene Dietrich eran los dos principales. Sí, bueno, en la parte exterior del Cine Los Campos había unas esculturas de caballos que hoy en día se conserven, Sí. están en el campo municipal de Las Sí, no es el Mestas. ayuntamiento, sí señor. En el campo municipal de Las Mestas, Por lo del hípico. por lo del hípico, sí. Son unas esculturas de caballos Había muy dos guapes. entradas al Caballos patio. y jinetes, claro. Sí, había 2 entradas al patio. Sí. Y en cada entrada, en cada columna de la entrada, había un caballo en cada uno. Total eran 4 caballos. Sí. Sí. Antes, cuando hablábamos de las sales de fiesta, de los bailes, olvidósete una, el Venecia en Beriña. Oh, ese fue otro número. Ese fue otro número, sí señor. Y acuérdame, no lo conocí, pero tengo fotos de cuando mi padre y mi madre viven por allí, y pasaba un río al lado, y ponían unos corcheres y celebraban campeonatos de natación. Por verano sí lo hacían, Sí. porque era abierto también, tenían para Sí, era merendero. Pero yo que en lo de merenderos antes hablamos del Cayalay, del Rosales y del Somiopar,
Eran merenderos. Eran merenderos, sí, Pero si sí. llevabas la merienda no pagabas entrada. Sí, 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 sí. Los bailes, Sí, pero sí, la gente. el jardín cuando empezó era merendero. También, sí, Era bueno, merendero. también Tenía una pista de baile en la parte de arriba, lo que después fue la discoteca cubierta. Ahí ya cuando empezó tenían No, pero una... cuando empezó no había lo de arriba, era solo lo de abajo. Sí, porque tenía incluso meses de hormigón, que era como un merendero. Sí, eran meses de Después ya fue cuando se construyó la discoteca luego cerrada. la de arriba Y... luego evolucionó y fuera tal. Claro, sí, también sí. se me olvidó decir otra, y era ¿cómo se llama? Aquí en el Piles, El Parque El el Piles. Parque del Piles. Sí, señor, otro que también tuvo en su momento Sí, hombre. mucha... Era la competencia con el jardín, en a ver quién traía, con el jardín, a ver quién traía la mejor mejores atracción, actuaciones. claro. Sí. Bueno, pues por el de invierno había una sala que estaba pegada a ella, eran los mismos dueños y eran la misma, vamos, el mismo La edificio. misma empresa y todo. Sí, la empresa, que era el Madrigal. Ah, sí, sí, sí. Y esa empresa, yo recuerdo de chaval de los que íbamos, pero por el invierno, abría hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche cerraba el baile y nos echaban. Y a las 12 abría el cabaret. Era el cabaret de Gijón, por la noche. Sí, señor. También había otro detrás que era el Rocamar. Otra, sí. También de ahí, Y había una que a mí me encantaba, no lo conocí por dentro porque era muy crío, pero por fuera que era una pasada, que era el Náutico. Ah, el Náutico. Sí. El Náutico, el edificio era una pasada. Ahora hicieron, no sé si mamotreto ahí. Esa fue una de las cosas que desgraciaron en Gijón. Sí, sí. Sí, porque el Náutico era una especie de puente de un barco. Y era de verdad una preciosidad, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bien, en Gijón, ya ves, pasó con los pérgoles, que por qué desfilaron, que ahora serían una atracción más en el muro. El paseo está muy bien, pero está un poco soso. Hombre, yo creo que influye mucho el cambio climático, ¿no? O sea, el que ahora tengamos mejor clima hubiera ayudado mucho al tema de los pérgoles, porque en la época que les tiraron, la verdad es que el invierno era muy largo, ¿eh? Era muy largo. Entonces, claro. Y luego la explotación nunca fue buena. No, porque eran concesiones a gente que no se veía profesional de la hostelería. Querían hacer unas cafeterías porque como estaban en el muro, con mucho bombo y no pegó. Sí, incluso hubo un ocupa ahí, ¿no te acuerdas? Sí, señor, el paisanín aquel que no quisieron llevarlo al albergue, el hombre no quiso, era que prefería dormir, de hecho dormía en un sótano de las pérgolas, y que prefería estar ahí que no cerrar ningún lado. Era un hombre, en fin. Bueno, Jani, pues oye, creo que dimos un repasín al ocio gijonés seguro que se nos olvidó, de antaño. por lo menos a mí, muchas cosas. Sí, bueno, pero bueno, esto valía a la gente joven, bueno, que también... Sí, para que puedan conocer un poco... y los que son de nuestra edad, pues bueno, recordar un poquitín lo que hubo por aquí. Es importante recordar, no olvidar lo vivido. Eso es así. Bueno, Jani, pues muchas gracias. A ti que fuiste capaz de poder hacer el guión para que llegáramos a esto. Gracias.